convencional. Miren, ya lo cortó, ahí están viendo. Vamos a mover, cuidado. Están viendo la calidad de esta máquina impresionante. Miren, quedó espectacular. Miren, incluso el nombre está calado. Miren, una belleza realmente. Alta calidad para tus trabajos, que solamente este Skillful E1 Pro Dual te puede dar a otro nivel. Impresionante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Hace unos días me llegó esta caja desde China con lo último en tecnología de máquinas de corte y grabado láser de la marca Skillful, el modelo E1 Pro Dual. Veamos qué contiene. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video hablando de esta máquina de corte y grabado láser cortesía de la empresa Skillful, el modelo E1 Pro y el modelo E1 Pro Dual. Es la máquina que me hicieron llegar hace unos días y aquí podemos observar algunas características técnicas importantes, como por ejemplo que viene con dos módulos, un módulo de diodo láser de 21 watts y un módulo infrarrojo de 3 watts para poder permitir grabar y cortar sobre diferentes materiales, como lo vamos a ver luego. Incorpora un sistema de movimiento Core X muy suave, de hasta una velocidad de 600 milímetros por segundo. También incluye internamente, aquí podemos observar una cámara en HD para un grabado inteligente. Podemos hacer grabados en bulk, es decir, en cantidades, de una manera muy eficiente y muy rápido. Incluye un espacio de trabajo bastante grande, como vamos a ver luego, y no solamente ello, tiene un nivel de seguridad clase 1 para la creación diaria. Lo importante de este equipo, este Pro Dual, el modelo Skillful E1 Pro Dual, que no solamente viene el equipo, sino también trae, como les decía, dos módulos, un módulo láser infrarrojo de 3 watts y un módulo de diodo láser de 21 watts convencional. El modelo E1 Pro Dual incorpora estos dos módulos y el modelo E1 Pro solamente incorpora el módulo de diodo láser. Ojo con el detalle. Aparte, este Pro Dual incorpora un asistente de aire, un pequeño motor, una pequeña bomba de asistente de aire para poder permitir realizar tus trabajos mucho más limpios, y también obviamente un panel de abejas o un honeycomb panel. Es prácticamente esta versión E1 Pro Dual es mucho más completa, ¿no? Acá podemos observar también físicamente el modelo E1 Pro, ¿no? No trae los dos módulos, solamente un solo módulo. Miren la belleza del equipo, la verdad que es un equipo bastante bello. Y lo importante aquí es que tiene 7 niveles de seguridad o de protección, como lo vamos a ver luego. Aquí podemos observar las características técnicas más importantes de este equipo. Incorpora una velocidad de hasta 600 milímetros por segundo. Puede trabajar con 3 sistemas de grabado y corte por software, en este caso el Skillful Space, que es una aplicación de la misma Skillful, el Limebook, que es la que vamos a utilizar en este video, y la otra aplicación que es ampliamente usada también, que es el Laser GRBL. Como les decía, también incorpora una cámara en HD para realizar los trabajos en bulk en cantidades. Lo importante aquí es que tiene un gran espacio interno. Otras máquinas tienen una capacidad interna de hasta 150 por 150 milímetros. Este equipo tiene un espacio o una área de trabajo de 400 por 320 milímetros, es decir, 40 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho. Importante, la clasificación de seguridad clase 1, y también tiene 6 niveles de protección, como vamos a ver después en este video. Puedes trabajar con una mayor cantidad de materiales superior hasta más de 350 materiales de diferentes tipos que puede grabar y cortar. Y algo importante, la compatibilidad, ¿no? Puede trabajar con diferentes accesorios que le pueden dar una mayor funcionalidad a tu trabajo del día a día. Aquí podemos observar los materiales, algunos materiales que puede trabajar. Por ejemplo, el módulo láser infrarrojo puede trabajar con materiales como por ejemplo el plástico. Puedes trabajar sobre vidrio, puedes trabajar sobre acero inoxidable o acero anodizado. Estos son solamente algunos de los materiales que puedes utilizar. Puedes trabajar también con el diodo láser convencional de 21 watts
sobre una pelota de golf, por ejemplo, hacer un grabado sobre una pelota de golf. Puedes trabajar también o grabados sobre llaveros o sobre materiales de diversos tipos, como por ejemplo madera de balsa, madera MDF, en fin, una serie de materiales, hasta más de 350 materiales de diferentes tipos que puedes trabajar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo no solamente el grabado, sino también el corte sobre diferentes materiales de madera, ¿no? Para hacer pequeñas canastas de flores, ¿no? Ahí están observando. Aquí podemos trabajar, por ejemplo, sobre vidrio, haciendo inscripciones sobre vidrio, sobre madera, o incluso sobre este material al lado izquierdo. Aquí podemos observar. También podemos trabajar sobre esta piedra especial para poder hacer grabados muy profesionales para tu casa, para el negocio. También podemos trabajar sobre cuero, ahí están viendo, sobre cuero. En fin, una serie de materiales, como por ejemplo estos llaveros, que puede ser madera pintada, o también puede ser un acrílico de colores, de preferencia oscuro, color negro, para poder hacer el corte y el grabado correspondiente. También puedes trabajar, como les decía, sobre acero o acero anodizado. Este es acero anodizado para los recipientes de tus mascotas, de un perrito, de un gatito o incluso de tus propios vasos de agua, por ejemplo. Puedes trabajar también sobre tela, diversos materiales de tela, pueden ser estampados o grabados. Sobre madera, en este caso, madera MDF, miren. Y finalmente, sobre diversos tipos de materiales, esta es una gamuza especial que también puedes trabajar. Ahora sí, vayamos al unboxing rápidamente para ver qué es lo que trae el equipo. Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta impresionante Sculpfun E1. Miren la belleza de este equipo, el acabado impresionante, la verdad que me encantó. Voy a mostrarles qué cosas más trae. La caja está con su plástico de protección, luego le voy a retirar, pero miren el acabado de aluminio con borde de aluminio. Acá tenemos la cámara en HD, en alta definición, para los trabajos en bulk, es decir, trabajos de alto grabado. Tenemos aquí ya puesto el módulo láser de 21 watts, ahí están viendo, con el Core XY de hasta 600 milímetros por segundo de velocidad. En la parte interna ya trae el honeycomb, es decir, el panel de abejas, que te permite realizar un mejor corte sin que se quemen los bordes de la madera. La verdad que es una belleza, me encantó el equipo, alta calidad. Ahí están viendo una alta calidad. Acá podemos observar el manual a colores en inglés. Interesante, no lo he leído, pero la verdad que ya intuyo de qué se trata. Tenemos aquí también, como este equipo trae una cámara en HD, hay que hacer la calibración de la cámara. Lo voy a hacer en background porque es un procedimiento no tan sencillo. Lo voy a hacer, tratar de hacerlo rápido. Tenemos aquí también la llave, el USB key, que es una llave de protección para poder encenderla. Si no tiene puesta la llave, esta llave de seguridad, simplemente el equipo no enciende. Una protección para niños incluso. Tenemos un kit de herramientas con un desarmador estrella, unos tornillos y una llave en Allen. Están viendo. Tenemos también un kit de reparación láser. Ahí están viendo. Si es que en algún momento se te ensucia el cabezal láser, puedes retirar el lente. Viene con un lente de repuesto aquí. Ya lo he usado en una oportunidad para otra máquina. Tenemos dos cables, un cable para USB, ¿no?, para conectar a la computadora, y el otro cable para conectar la cámara, como lo vamos a ver después. Acá tenemos el otro módulo láser de infrarrojo de 3 watts, ahí están viendo, este es el módulo infrarrojo IR de 3 watts, el que trae ya puesto. La versión E1 normal ya trae el de 21 watts, pero esta es la versión más completa Dual, la E1 Pro Dual, que trae adicionalmente este láser de infrarrojo
obviamente el sistema de protección a través de sus gafas, sus lentes, para protegerte en algún momento si es que utilizas el equipo sin esta tapa. Tú puedes también trabajar sin la tapa cerrada. Lo ideal es que tengas la tapa puesta. Si trabajas con la tapa abierta, puedes utilizar los lentes de protección. Tiene la manguera para la bomba de aire. Y este es para el sistema de extracción, porque este equipo tiene dos ventiladores en la parte posterior. Este para sujetar en la parte externa, como vamos a ver después. Este es el clamp, también para sujetar. Y luego aquí tenemos para enviar todo ese aire comprimido interno. La salida de ese aire comprimido la puedes enviar externamente a través de este dispositivo hacia un purificador de aire que nos mandó un tiempo atrás. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta esa información. En la parte superior tenemos aquí unas maderitas de balsa que me enviaron, una A4. Esta es, sí, es A4 y 10×10. Las maderas son probablemente para hacer pruebas y también seguro, supongo yo, para realizar la calibración de la cámara. El adaptador de corriente, miren este adaptador de corriente punch. Este es un adaptador de corriente de 100 a 240 voltios, 50 de Hz, 2.5 amperios. Y miren la salida, 24 voltios, 6 amperios, 6000 miliamperios, 24 voltios, 6000 miliamperios. La verdad que este es punch. El cable del adaptador de corriente, ¿no?, con el enchufe para los Estados Unidos. Y finalmente tenemos la bomba de aire que también trabaja con 24 voltios DC. Ojo con el detalle, 24 voltios DC con su cable de alimentación, ¿no?, para activación externa. La verdad que una belleza. Por la parte derecha tenemos el botón de inicio, ¿no?, Start. Y tenemos también este botón de seguridad. Desactivas el equipo ante un incendio, un amago de incendio o ante una emergencia que esté sucediendo cuando estás haciendo un grabado o un corte. De repente la madera se te incendia, tú estando activado lo puedes desactivar automáticamente. Puedes apagar el equipo y detener el trabajo que estás realizando. Aquí estamos en la parte posterior. Tenemos aquí la entrada de aire para la manguera de la bomba de aire, el botón de encendido apagado, ¿no? Tenemos la entrada de la llave USB de protección, el USB key, aquí tenemos que ponerlo. Tenemos el puerto USB para la conexión a la computadora. Tenemos la entrada de la alimentación de la corriente DC de 24 voltios del adaptador. La alimentación de la bomba de aire para el control electrónico. Y finalmente el puerto USB para la conexión a la cámara internamente. Y también acá al lado derecho tenemos los dos ventiladores que les hablaba, ¿no?, dos ventiladores para la extracción de aire internamente. Y luego aquí va el clamp y la manguera para poder acceder al purificador de aire y que todos los residuos internos que producto de lo que estamos grabando o cortando se expulsen, ¿no?, se expulsen hacia el purificador de aire. Ahora sí, vayamos a la configuración. Bien, ahora sí estamos listos para la configuración. Para ello vamos a usar en este video el software Limeboard. Ya hemos hablado ampliamente de Limeboard, así que no te lo voy a dar en este video. Puedes ver mis videos anteriores acerca de esta marca, la marca Skullfun, que he hecho varios videos en una lista de reproducción. Abrimos Limeboard, tienes que tener una licencia, obviamente. La licencia no es muy cara, ojo, lo pueden adquirir. Y desde Limeboard lo que vamos a hacer es ir a Devices, acá, Devices, y vamos a crear manualmente el dispositivo, ¿no? Aquí voy a darle GRBL, Next, luego voy a darle una conexión serial USB, Next, le voy a dar el nombre que yo deseo, voy a ponerle Skullfun E1 Pro Dual, y le damos el eje de las X400, que es, digamos, el ancho y el largo, ¿no? 400, y aquí 320. Perfecto. Next. El origen, cuando cada vez que me encienda vaya hacia el lado izquierdo, a la esquina izquierda, y le voy a quitar el auto homing para que no haga el auto homing siempre, ¿no?, que se mantenga donde está. Next.
un resumen, finish. Y acá ya lo creo, le doy OK. Ya tengo acá los devices de todas las máquinas Skullfun que me ha enviado. Miren la cantidad de máquinas de Skullfun y de otra marca. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar el cable USB. Aquí este cable USB que les estoy mostrando. Este cable, un extremo está conectado al puerto USB de la máquina y este otro extremo lo voy a conectar a mi computadora. Pero antes de entrar a la computadora voy a ir a el botón derecho aquí en la ventana, administrador de dispositivos, y en administrador de dispositivos aquí voy a ir a los puertos con ILPT y miren los puertos que tengo: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 15. Ahora voy a conectar el cable. Este cable lo voy a conectar a mi computadora, el extremo lo voy a conectar a la computadora, mi laptop. Va a sonar, ahí sonó, y automáticamente me actualiza la lista de puertos y aparece ahora un nuevo puerto, el CON3. Este es el puerto CH340 CON3 que me ha generado la máquina. O sea, tengo que apuntar a este puerto. ¿Ok? Entonces desde aquí yo le digo, selecciono la máquina, ¿no? La Skullfun E1 Pro Dual, y luego selecciono el puerto, ¿no? CON3, y miren acá me aparece un OK porque ya lo reconoció. Ahora aquí en la computadora, en el equipo, allá hay una luz y yo desde aquí lo que voy a hacer es comenzar a mover. Voy a move y me muevo lateralmente hacia la derecha. Miren el módulo láser se está moviendo en pequeñas cantidades de milímetros. Aquí hacia la izquierda, aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Incluso le puedo dar un homing acá, un home, para que vaya a la esquina inferior izquierda. Miren, estoy con la puerta abierta, ahí estoy haciendo un auto homing, ahí estoy en el lado izquierdo, y obviamente de aquí ya podría subir o bajar, ¿no? Yo podría ubicar el material en la parte inferior y empezar a trabajar. Incluso estando encendido yo lo podría mover despacio sin que sea muy rápido el movimiento, y yo podría ubicarlo donde yo desee y subir o bajar sin ningún problema. Vamos a utilizar diversos materiales para las pruebas, y ahora quiero mostrarles los botones de seguridad y la luz de encendido. Bien, aquí quiero mostrarles algunas características importantes del botón de seguridad de stop y también del botón. Este botón con una luz que va parpadeando puede cambiar de color en verde, azul o rojo, y no solamente ello, tiene diversos tipos de funcionalidades dependiendo de cómo usemos el botón. Por ejemplo, primero vayamos por el tema de la seguridad. Este botón, cuando está liberado, este botón hacia la derecha, según la flecha, está liberado y yo podría trabajar sin ningún problema. ¿Qué sucede si yo estoy trabajando y de un momento a otro quiero detener el trabajo, o sea, anular el trabajo, o en su defecto apagar el equipo por alguna emergencia, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, si se produce un incendio y los sensores no hayan detectado ese incendio, porque este equipo tiene sensores contra fuego, automáticamente yo lo que podría hacer es presionar este botón de inmediato y la máquina se va a apagar. Miren, y va a sonar la desconexión de la computadora. Ahí se apagó por completo. Si yo quisiera volver a activar, simplemente giro y ahí se activa nuevamente. ¿Ok? Ahora, ese es por un tema de seguridad. El otro tema de seguridad es la tapa. La tapa, si la tapa está abierta, simplemente no va a funcionar. Miren, ahí ya sensor y la tapa está abierta y simplemente no vas a poder enviar nada, porque por un tema de seguridad la tapa tiene que estar cerrada. Ahí nuevamente ya se activó. ¿Ok? Por otro lado, como les decía, este botón es un indicador de varias cosas, dependiendo cómo lo usemos. Por ejemplo, vamos a abrir acá para que ustedes vean. Vamos a abrirlo. Por ejemplo, yo quiero hacer el return to home, es decir, que vayas al lado izquierdo. Simplemente con doble clic, haciendo doble clic, va a ir al lado izquierdo. Miren, 1, 2, automáticamente va al lado izquierdo y luego baja hacia la posición de homing, ¿no? La posición inicial. Luego, dependiendo de cómo estés usándolo, por ejemplo, si estás trabajando y durante el trabajo tú quieres pausar, simplemente le das un solo clic, y para retornar le das otro clic y retorna al trabajo
de grabado de corte que estás haciendo, ¿no? Incluso podemos deshabilitar y habilitar la opción de la puerta de seguridad, es decir, esta puerta yo puedo habilitar o deshabilitar dependiendo de cómo utilice este botón, ¿no? Esto es muy importante porque de repente yo no quiero utilizar la tapa para poder ver qué estoy haciendo y utilizo los lentes, obviamente porque hay que protegerse, si no me puedo quemar la retina. Es muy, pero muy peligroso el trabajo con láser, sobre todo con láser de este equipo, de todos los equipos con láser, puede hacer daño a las vistas, así que pues, sí, siempre es necesario utilizar lentes. Pero en este caso, si yo no necesito usar la tapa, yo podría deshabilitar estos sensores, ¿no?, de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo presiono 5 segundos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí sonó, y de esta manera yo deshabilité la puerta. Y si yo quisiera volver a habilitar, el sonido es distinto, es ligeramente igual o parecido, pero no es el mismo, durante 5 segundos, y ahí ya lo habilitó nuevamente. De esta manera yo podría deshabilitar la puerta para poder acceder a la parte interna, y no solamente ello, trabajar sin la protección de la tapa, pero con los lentes. Ahora, esta luz se va a mantener así, en modo de respiración, de encendido y apagándose lentamente. Cuando la máquina está en stand-by, a eso le llaman green breathing, es decir, una respiración en verde. Cuando la máquina está en stand-by, como en estos momentos, o cuando el grabado se ha completado. Si él terminó de grabar, esto se comienza a encender y apagar como está en estos momentos. Va a pasar a un verde sólido, es decir, encendido, cuando ya empieza en pleno proceso de grabación. Va a pasar a un modo de respiración en azul, es decir, así, como está, pero en color azul. Cuando estoy trabajando y yo pauso, ¿no?, pauso el grabado, se pone en azul. Obviamente yo puedo volver a retornar con este botón y ya pasa a verde. Y también puede pasar a azul sólido, es decir, azul encendido, cuando la puerta se ha abierto, ¿no? Cuando esta puerta yo la abro en pleno trabajo, se detiene y pasa de color azul en azul sólido, ¿no? Y el otro color es en color blinking, rojo blinking, es decir, comienza a tintillar en color rojo cuando existe un error por alguna razón, ¿ok? Yo podría apagar por un tema de seguridad. Ahora sí, después de haber visto esto, vayamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas ya con materiales. Bien, vamos a empezar nuestras pruebas con esta pequeña madera. Es una madera de balsa, ojo, de 3 milímetros. Vamos a hacer un grabado y un corte sobre esta madera. Es una madera scratch para pruebas. Hacer un rectángulo y un círculo en medio, y luego al lado derecho un corte y un círculo para que ustedes puedan ver las medidas, ¿ok? Vamos a la máquina entonces. Aquí con esta cámara vamos a primero a enfocar con el enfoque manual. Bien, ahora sí, para el enfoque manual hemos puesto nuestro material, nuestra madera, sobre la parte inferior, y lo que vamos a hacer es realizar el enfoque manual con esta palanquita. Acá hay una palanquita sobre el mismo módulo de 21 watts acá, y esa palanquita tiene que tocar la base de la superficie. En este caso está un poco alta, y para reducirlo, para bajarlo, lo que vamos a hacer es desentornillar estos dos tornillos, y luego ahí lo puedo subir y bajar. Ahí ya lo bajé, y después que lo he bajado, simplemente lo que hago es entornillo. De esta manera yo ya estoy enfocando por el material. Este procedimiento hay que hacerlo siempre para cada material distinto, ¿no? Ok, ahora subimos la palanquita y listo. Bien, vamos a empezar a grabar y cortar sobre esta madera de balsa de 3 milímetros, y para ello he creado estas imágenes con este rectángulo y este círculo, unas imágenes convencionales, de las cuales acá en Cuts and Layers yo voy a poder, estas imágenes que están en color negro, estas dos, el rectángulo y el círculo, van a ser delimitadas con una línea, es decir, solamente se va a grabar, y esta última lo que voy a hacer es cortar la madera, ¿ok? O sea, es decir, voy a primero a grabar esto de acá, y luego de ello voy a cortar la madera en un círculo, y acá tenemos la configuración. Antes de explicarles cómo funciona esto, lo que les voy a explicar ahora es, voy a ubicar de una manera adecuada
la madera. Para ello voy a abrir la tapa, tenemos al final la tapa, y sobre la misma computadora, sobre el software Lineboard, que ya lo hemos visto muchas veces, vamos a hacerle un frame para ubicar el láser correctamente. Vamos a ver ahí, miren, esa es la delimitación de ambas imágenes que vamos a grabar. Vamos a ver, ahí nuevamente están viendo. Ok, entonces si yo quisiera lo podría bajar o lo podría subir, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá lo puedo bajar ahí, puedo subir y le puedo dar nuevamente un frame. Obviamente esto no va a funcionar si tengo la tapa abierta, ¿no? Que es lo que vamos a probar en un minuto. Ok, entonces vamos a empezar primero mostrándoles la configuración. Acá en Lineboard vamos a put layers, y desde aquí lo que es primero el grabado, que está en negro, le voy a dar una configuración, ojo al detalle. Yo acá tengo el TX6, ya tengo mis pruebas que he hecho. Un grabado de 2000 milímetros por minuto, 40% de potencia está, 40% de potencia, una sola pasada. Y cuando yo corte, voy a darle 650 milímetros por minuto, una potencia máxima del 90%, una sola pasada. Ojo con el detalle, no es recomendable ponerle 100% porque reducimos la vida útil del equipo. Aquí yo ya puedo ver cómo se va el proceso, cómo se va a dar. Ahí, por ejemplo, empieza primero el grabado y luego el corte del círculo, y va a tomar aproximadamente 12 segundos. Ok, entonces vamos a empezar. Si yo tengo la puerta abierta, como estamos teniéndola ahí, y yo empiezo con el proceso del trabajo de grabado y corte, le voy a dar Start y simplemente no hace nada, ¿no? Y la luz cambió, y por más que yo presione el botón, no hace nada. Si yo cierro la tapa y presiono nuevamente, empiezo el trabajo. Estamos viendo, ahí ya comienza a realizar primero el grabado y luego va a hacer el corte de la madera. Ahí está trabajando incluso con el asistente de aire. Aquí pueden ver el asistente de aire aquí. Le he activado el asistente de aire. Ojo con el detalle, el asistente de aire solamente se activa cuando hacemos cortes. Ok, ahí ya terminó. Abrimos. Si yo quisiera podría mover. Y miren cómo quedó. Ahí están viendo el trabajo. Y ya el corte perfecto, sin quemar la madera. Miren, el corte perfecto sin quemar la madera. Y ahí logran ver también el rectángulo y el círculo. Están viendo. Voy a mostrarles la madera. Y además la madera tampoco está quemada, miren. ¿Por qué? Porque estamos usando el asistente de aire con la bomba de aire, que a la hora de que comienza a cortar emite aire y todo la rebaba y los residuos de la madera que se está cortando y quemando salen y son absorbidos por los ventiladores y expulsados. De esta manera no quemo la madera. Ahí están viendo. Perfecto, un trabajo perfecto. Ok, ahora vayamos con la siguiente prueba. Bien, ahora nuestra segunda prueba es grabar una imagen, ya no línea, sino una imagen sobre esta madera. Esta es una madera MDF, ojo, es una madera dura de 5 milímetros. Acá vamos a grabar una imagen de el Pato Lucas. Bien, ya hemos puesto la madera MDF ya cuadrado y todo. Ahora les quiero mostrar aquí en la computadora. Descargué esta imagen, que acá las tienen. Acá en imágenes, una imagen del Pato Lucas. De internet lo bajé. Cuídense cualquier imagen realmente. Y para poderla traer así como está acá, lo que hago es File, Import, y luego busco la carpeta y la adición. Obviamente acá está más grande, simplemente desde aquí, ¿no? Desde aquí simplemente le reducen el tamaño. ¿Ok? Entonces, como es una imagen, obviamente la imagen tiene que ser lo más limpia posible. Vamos a darle a la configuración en azul
Ojo con el detalle en azul, miren, velocidad 1600 milímetros por minuto, potencia 20. No es necesario el asistente de aire. El asistente de aire, o sea la bomba de aire, solamente es cuando hacemos cortes. Ojo con el detalle. Bidireccional scanning habilitado. El over scanning 2.5% a 0.67 milímetros. El intervalo de línea en milímetros 0.0801 y la cantidad de puntos por pulgada 317 dot per inch. El ángulo de escaneo en grados es 0 y aquí habilitamos la primera opción. Ojo con el detalle, eso es importante. El modo imagen, yo por lo general utilizo el Dieter o el Jarvis, como está acá. Voy a dejarlo en Jarvis, ¿ok? Esta sería la configuración para la imagen que estamos viendo ahí. Y durante el proceso de grabado, porque solamente vamos a grabar, lo que voy a hacer es abrir la tapa y luego vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, primero vamos a empezar. Ahí empezamos, Start, y ahí empieza. Ahí empezó a grabar. Vamos a esperar unos segundos que grabe sobre la madera MDF esta imagen de Pablo Lucas. Y ahí incluso, ¿qué sucede si por alguna casualidad te olvidaste si tú abres la tapa? Puedes quemar la vista, ¿no? Si abrimos la tapa, miren lo que sucede, se detiene el trabajo, ¿ok? Se pone en pausa. Si yo quiero activarlo, lo que podría hacer es presionar este botón, pero miren lo que sucede, no pasa nada. Tengo que cerrar la tapa, y una vez cerrada la tapa, ahí, así como está, presiono nuevamente el botón en azul y listo, y él continúa. Así de simple, así de fácil. Otros los niveles de seguridad de este tipo. Ok, vamos a esperar a que termine de grabar y luego les muestro. Y bien, ahí ya está terminando de grabar la imagen del Pato Lucas. Vamos a esperar hasta el 99%, ya está por acabar. Y ahí acabó. Vamos a abrir. Se abrió con cuidado, podemos mover sin problema. Y veamos cómo quedó. Miren. Quedó bastante bien. Incluso he hecho un relieve. Ha hecho un surco alrededor. Perfecto, es una imagen pequeña, es una prueba solamente, pero ahí ustedes están viendo la calidad que ustedes pueden lograr con este tipo de máquinas como el Scoopphone E1 Pro Dual para poder grabar no solamente en líneas y trazos, sino también imágenes. Perfecto. Bien, tenemos esta tela, es una tela de algodón Pima, así le llamamos acá. El algodón peruano es uno de los mejores del mundo, ojo con el detalle. Vamos a grabar sobre esta tela. Esta tela es de un pantalón antiguo de mujer, ¿no? Miren, vamos a grabar sobre la parte frontal, que pueden utilizarlo como por ejemplo para grabar tu nombre o cualquier inscripción interesante, y vamos a ver cómo queda sobre un pantalón o sobre una blusa o una prenda, ¿no? Ya sea de hombre o de mujer. Bien, ahí estamos listos para empezar en la grabación sobre esta tela. Ya le he puesto lo más templada posible sobre el panel de abejas. Y aquí hay algo importante que quería mostrarles, ¿no? Hemos explicado de que cuando yo cierro la tapa suena, y cuando yo la abro suena, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Lo que yo quiero es desactivar la tapa para poder visualizar lo que estoy haciendo, pero con los lentes. ¿Cómo hago? Mantengo presionado el botón durante más de 5 segundos hasta que suene, miren, y ahí ya se activó la tapa, lo que les había explicado al inicio del video. Miren, ya no suena. Y para desactivarla hacen el mismo procedimiento presionando durante más de 5 segundos y va a emitir un sonido distinto. Ahí como está, yo ya estoy listo para empezar con el grabado, pero utilizando los lentes. Ojo con el detalle. Muy bien, ahora estamos listos para grabar sobre esta tela, este algodón Pima. Y descargué esta imagen, acá les voy a mostrar rápidamente. Acá en imágenes, esta de acá, de internet.
Y luego lo que he hecho es he trazado la imagen. Ya no te lo voy a explicar porque eso ya lo he hecho en otros videos. Quise aprender cómo trazo la imagen para que lo puedas ver así antes de grabar. Puedes ver mis otros videos acá disponibles acá en mi canal de YouTube acerca de la grabadora secundora de láser. He hecho más de 10 videos de diversos modelos de Coolphone y otras marcas, así que ustedes pueden ver ese tipo de videos que te voy a dejar aquí en la lista de reproducción. Ok, tenemos la imagen lista. Va a demorar un promedio de 33 minutos a la velocidad que les voy a indicar, ¿no? Acá voy a mostrarles los layers. Estas son las versiones de configuración según mis pruebas: velocidad 2000 minutos por minuto, potencia 20%, en modo fill, ojo que está en modo fill, acá en modo fill, como está ahí, y el intervalo 0.1 milímetros. Ok, ahí estamos listos ya para empezar. Pero antes de empezar vamos a hacerle un plate, vamos a hacerle un frame, ¿no? Para que ustedes logren observar cómo realiza el frame. Vamos a ver acá. Acá les estoy mostrando ahí frame. ¿Lo están viendo? Vamos a ponerlo acá. Voy a volverlo a hacer para que logren ver ahí. Ahí estoy marcando, delimitando más o menos a qué altura se va a producir el grabado. ¿Ok? Y ahora sí empezamos. Le damos start y empezamos. Ojo que hay que utilizar los lentes para el grabado con mucho cuidado porque tengo la tapa abierta, ¿no? Tengo la tapa abierta y así que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular con la reflexión del láser, ¿no? Para acabar. Bueno, mira. Y creo que salió espectacular. Están viendo. Vamos a ver. Miren. Impresionante. Alta calidad. Vamos a ponerlo por acá. Ahí lo tienen. Perfecto. No se ha quemado para nada por el lado posterior. Ahí están viendo. Una alta definición, alta calidad para los trabajos de grabado y corte láser e infrarroja con este Coolphone E1 Pro Dual. Bien, estamos listos con esta penúltima grabación. Vamos a grabar sobre esta madera de balsa de 3 milímetros una imagen en alta calidad. A decir verdad, la imagen de mi gatita, que se lo voy a mostrar luego, acá la tengo en la laptop. Vamos a grabar aquí a una muy alta calidad. Estamos listos para grabar esta imagen aquí. Esta imagen es una foto a alta calidad, a alta definición, que yo mismo le tomé hace unos días a mi gatita Mini. Ella tiene 4 meses. Recién la hemos esterilizado. Ok, vamos a grabar. Esta es una imagen en alta calidad sobre la madera de balsa que les había indicado. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Limeboard. Yo ya he importado la imagen, como ya les he explicado en la parte anterior, y aquí vamos a hacer 3 cosas. Primero, grabar la imagen a alta calidad en negro. Luego poner unas letras, como están viendo aquí, acá, la palabra de su nombre Mini. Es más, creo que lo voy a mover un poco hacia la derecha para que se aprecien ahí. Creo que ahí se podría apreciar mejor. Vamos a ver. Ahí está bien. Voy a grabar. Ok, su nombre en azul. En el color azul aquí en el Limeboard, pero esto va a salir en offset fill. Y finalmente vamos a hacer un corte del rectángulo al borde, ¿no? Ahí, este borde, el borde lo vamos a cortar, que está en rojo. ¿Sí? Tenemos 3 configuraciones, ¿ok? Entonces vamos con la primera, que es la imagen a alta calidad. Esta imagen, que es esta de acá,
Tiene un tamaño de un ancho de 13.4 centímetros por 24.5 de alto. Es un A4, ojo. Y la configuración es la que les estoy mostrando ahorita en estos momentos. Velocidad 5000 milímetros por minuto, máxima potencia 12%, sin asistencia de aire, overscanning 2.5%. El intervalo de línea, este es un valor importante, le estoy poniendo en 0.0804, y la cantidad de dots per inch es importante también, que ya también lo he explicado antes, 316. Mientras mayor sea este valor de dots per inch, es mejor el ángulo en cómo va a empezar a grabar en 35 grados. La imagen, el modo de imagen es Tuki y seleccionada la última parte. Ok, este es por acá, por el lado de la imagen, el lado del offset fill, que vendría a ser las letras, ¿no? Acá ven las letras en offset fill. Velocidad milímetros por minuto, 1800 milímetros por minuto. Potencia máxima 8%, sin asistencia de aire. Recuerden que este grabado es sin asistencia de aire. El modo offset fill, le estoy dando offset fill para que sea mejor, una mejor definición. Y esto no hay ninguna configuración excepto los números de pasadas que lo bajar en 1. Eso es tal cual. Y finalmente la línea de corte, que está definida en color rojo. La velocidad, que es la misma que ya hemos usado anteriormente, 650 milímetros por minuto, potencia 90%, con asistencia de aire, porque vamos a cortar la madera, es madera de 3 milímetros que ya le hemos cortado antes. El modo online, en línea, número de pasada 1. Ok, ahí estamos listos. Ahora sí vamos a empezar sobre la máquina. Esto va a demorar un tiempo aproximado de, ahí están viendo, un tiempo aproximado de 1 hora con 34 minutos y 23 segundos. Va a empezar desde acá, así de manera diagonal, como están viendo, hasta terminar. Ok, entonces empezamos. Ahí empieza a grabar y vamos a esperar el tiempo necesario hasta que concluya. Bien, ahí estamos avanzando. Quiero mostrarles la imagen, el grabado. Ya estamos al 40% aproximadamente. Obviamente estoy con la capa puesta. Vamos a esperar que termine y ahí vemos. Bien, ahí está acabando ya de terminar de grabar la imagen. ¿Están viendo? Ya terminó. Ahora empieza con el grabado de la letra del nombre, el nombre de Miguelita Mini. Ahí empieza, como están viendo acá, en calidad con la opción Offset Fill. Ahí están los parámetros y vamos a ver cómo sale el nombre. A movernos, ahí está haciendo la M de Mini. Este es con calado, ojo con el detalle, no solamente es un fill convencional. Esta opción Offset Fill es con calado, ligeramente con calado, y eso va a depender obviamente de la velocidad, de la cantidad de milímetros por minuto, y también va a depender de la potencia, ¿no? Ahí está, la M. Y ahí empieza a trabajar la asistencia de aire, miren, con la bomba para empezar con el corte del material. Ahí está cortando el material hacia el lado izquierdo, miren, ahí ya cortó y comienza a cortar el lado izquierdo. Ahí están viendo, está cortando la madera para concluir. Y ahí terminó. Se apagó la bomba. Vamos a abrir la tapa para ver el acabado final. Miren, ya lo cortó, ahí están viendo. Vamos a mover con cuidado. Están viendo la calidad de esta máquina impresionante. Miren,
Quedó espectacular, miren. Incluso el nombre está calado, miren. Una belleza realmente. Miren los detalles. Incluso tiene su Hello Kitty, su collar. Ahí lo logran ver. El collarcito. Hello Kitty. Y el nombre, ¿no? Los dedos. La garrita al lado izquierdo. Hasta la garrita. Y el nombre, obviamente. El nombre calado, ¿no? Bellísimo. Alta calidad para tus trabajos, que solamente este SculptFun E1 Pro Dual te puede dar a otro nivel. Y ahí estamos observando la alta calidad en el grabado y en el corte láser que podemos hacer con esta máquina SculptFun E1 Pro Dual. Impresionante realmente. Ahora lo que voy a hacer es retirar el módulo láser y voy a poner el otro módulo, el módulo infrarrojo de 3 watts para hacer nuestra última prueba. Para retirar el módulo láser, lo que vamos a hacer es primero retirar los dos tornillos que sujetan la unidad de control. Vamos a usar una de las llaves que viene con el módulo en el kit de herramientas. Retiramos los dos tornillos pequeños, que son muy pequeños acá. Hay que retirar este tornillo de acá y el tornillo que está por el otro lado, y además hay que retirar la manguera de la bomba de aire. Luego de ello, lo que hacemos es aflojamos los tornillos de sujeción ahí, y podemos retirar el módulo, ¿no? Ahí está, el módulo láser de 21 watts. Ahora vamos a poner el otro módulo, el módulo infrarrojo de 3 watts IR, de la misma manera, pero ya no es necesario poner la bomba de aire, ¿no? Luego lo que hacemos es entornillamos los tornillos para darle una altura nada más, por ejemplo ahí, y luego le ponemos el conector de igual manera acá con sus dos tornillos, ¿no? Acá y acá. Ahí. Ahí está listo el módulo, ya está instalado. Ahora sí vamos a la prueba técnica. Para esta última prueba voy a grabar sobre esta plaquita de mi gatita Mini. Están viendo, es acero inoxidable. Esperemos que sea acero inoxidable, me lo han vendido como ese material. En la parte posterior voy a poner su nombre. Y vamos a grabar con el módulo de radiofrecuencia. Además, ya después, si es que es posible, les mostraré. Voy a grabar sobre esta otra placa dorada. Acá. Este de mi perrita Pachi. Vamos a grabar sobre su nombre, sobre esta placa. Y mi número de teléfono. Veamos cómo sale. Pues bien, ahora estamos listos con nuestra última prueba. Vamos a grabar el nombre de mi mascota Mini, de mi gatita, con una patita de gato, sobre esa placa que les he mostrado. Acá hay algo importante de tener en cuenta. Este tamaño es muy pequeño, ojo con el detalle, en milímetros, 13.7 milímetros, algo así de 13 líneas de 1 centímetro, es decir, estamos hablando de 1 centímetro con 3 líneas, ojo, 6 milímetros, 6.1 milímetros, es decir, 6 líneas de altura, es muy, pero muy pequeño. Hay que tener cuidado a la hora de encuadrar esto. ¿Qué más? Vamos a ver la configuración. Acá en Cuts and Layers le he puesto en modo fill. Ojo con el detalle, el modo fill. Acá, modo fill. La velocidad pueden darle entre 1000 a 3000 minutos por minuto. Voy a usar 1000. Y si no le doy, si no queda bien, le doy una pasada más que sea 2000 o 3000. Ojo con el detalle. La potencia sí hay que mantenerlo al 100%. Sin asistencia de aire, porque no utilizamos asistencia de aire para el diodo infrarrojo, porque solamente graba.
el llenado bidireccional, y acá hay algo importante, el crosshatch, habilitarlo, porque por lo general está deshabilitado, acá lo voy a habilitar, ojo con el detalle. ¿Para qué? Porque si ustedes lo dejan normal, va a grabar en un solo sentido. Si le ponen el crosshatch, va a grabar en 90 grados, o sea, termina la primera línea y luego las otras en 90 grados. Algo importante aquí, el intervalo de línea ya no es 0.1, como en el caso del láser, el módulo convencional, el láser azul. Este es un infrarrojo rojo, y por lo tanto, el intervalo de línea hay que ponerlo entre 0.01 a 0.03. Yo lo voy a dejar en 0.02. Número pasado 1, ok. Bien, esto va a demorar aproximadamente 5 minutos con 11 segundos. Voy a usar mis lentes, mis gafas, ojo, acá les estoy mostrando las gafas, voy a usar mis gafas. He desactivado aquí, en la máquina he desactivado el sensor de la puerta para poder grabar con el celular y ver cómo va, pero voy a usar mis lentes porque obviamente el reflejo, la reflexión de la luz infrarroja sobre el metal me puede dañar la vista. Ojo con el detalle, mucho, pero mucho cuidado. Ok, estamos listos y empezamos. Yes. Ahí acabó, vamos a ver cómo quedó. Perfecto. Pudo haber sido mejor encuadrado, ¿no? Más a la derecha. Pero para hacer una prueba, la calidad es bastante buena y solamente le he dado 1000. Ya quedó bastante bien, ¿no? También grabé sobre otra placa de acero inoxidable con un revestimiento dorado y aquí quedó mejor, miren, quedó espectacular. Voy a ponerle acá mi número de teléfono, este va en la parte posterior. ¿Qué les pareció? Genial, ¿no? Genial. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Como logran ver, esta máquina es Coolphone E1 Pro Dual, una extraordinaria máquina con la cual podemos cortar y grabar sobre diversos materiales. Me encantó, sobre todo la prueba de la tela con el láser y más aún las últimas pruebas sobre las placas de acero inoxidable con el diodo infrarrojo. Si realmente deseas conocer un poco más acerca de esta máquina o deseas adquirir este producto en línea en la página web del fabricante, te estoy dejando aquí en este video, en la descripción, el enlace de compra para que puedas adquirir este producto a un precio asequible, obviamente por la marca Coolphone. Si realmente este video te encantó y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video, de compartirlo y lo más importante también de comentar. Recuerda estos 3 puntos importantes: darle like al video, compartirlo y comentar. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.